Muy buenas tardes a todos y agradecemos a todos los que están viendo la transmisión en vivo de la Asociación Mexicana de Mastozoología, la AMAC, en esta semana de nuestro webinario 2020 en lugar de nuestro 15 Congreso Nacional de Mastozoología. Y bueno, esta vez no tuvimos los problemas técnicos de los días anteriores, por lo que estamos muy contentos. Y también estamos muy contentos, pues porque hoy tenemos un invitado de pues muchísimo reconocimiento académico, el doctor Town Peterson. Y gracias a todos por estar aquí. Ahorita le voy a pasar la palabra a Alejandro González para que lo presente, pero antes de eso, nada más les recuerdo que eh, Town va a hacer su presentación y ustedes pueden ir haciendo preguntas en Facebook, en los comentarios de Facebook, para que nosotros al final de la presentación le hagamos las preguntas a Town y él las vaya respondiendo. Bueno, Alex, por favor. Bueno, no se escucha nada, Alex. No se escucha, Alex. ¿Qué sería sin los problemas técnicos? No, no te escuchamos. Bueno, si no te escuchamos, no pasa nada. Yo puedo presentar a Town. Eh, lo haré yo. Bueno, el doctor Townsend Peterson es profesor distinguido de la Universidad de Kansas. Él es curador de la colección de aves en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Kansas, así que tenemos un, una especie exótica entre nosotros. Él es ornitólogo. Sin embargo, en su carrera académica, pues se ha desarrollado en muchas áreas de la investigación, no nada más, él comenzó en sistemática de aves, pero desde muy temprano en su carrera, él se interesó por los temas en la biogeografía y es uno de los pioneros en el campo de la modelación de nichos y a partir de eso también, pues, en el campo de la teoría de nichos ecológicos. Entonces, es altamente reconocido a nivel internacional, pues, por ser uno de los líderes en este campo actualmente, además de la... En realidad, su campo de acción más prolífico es en la ecología geográfica, aplicada a diferentes aspectos de la ecología, por ejemplo, la ecología de enfermedades o los impactos de las actividades antropogénicas como el cambio climático sobre la diversidad de las especies. Él lo define como la ecología distributiva, aunque no existe ese término, pero así lo define él. Es su campo de acción. Town es una persona sumamente activa académicamente y tiene ahora más de 560 artículos publicados en las revistas pues de más alto prestigio. Es uno de los investigadores más prolíficos en nuestros tiempos en todo el campo de la biogeografía y de la ecología, sin lugar a dudas. Entonces realmente es un honor para nosotros tenerte aquí. Muchas gracias y además él es muy afín a México por razones desde familiares y académicas y pues ya también de la panza y del corazón. Así que bueno, estaremos aquí disfrutando de la plática de Town. Gracias, Town. Bueno, ¿y me escuchan bien? Sí, Órale, ok. Pues muchas gracias pues sí, como que soy espía de otro grupo taxonómico, ah, pero con la idea de darles un poco de idea ah, de pues, perspectivas diferentes respecto a pues otras dimensiones de mastozoología y pues no sé, algunas ideas tal vez de las noticias actuales también.
Voy a ir compartiendo mi pantalla y por favor díganme si esto no se ve bien. Si no escucho sus voces, voy a suponer que sí se ve bien. Ah, pero miren, Sí la se ve. idea es que, ¿sí, sí se ve bien, Enrique? Sí, sí ¿Sí? se ve bien, Sam. Ok, Adelante. bien, bien. Miren, la idea es que pues estudiamos animales grandes que son endotérmicos y así presentan un ambiente diferente al medio ambiente externo. Y por eso, pues, no solo pues, son como las criaturas tal vez dominantes en la Tierra, haciendo construcciones como estos edificios, pero también presentan todo un ecosistema móvil, móvil para microbios. Entonces, lo que voy a hacer en esta plática es darles como dos ejemplos, algo trabajado. Primer ejemplo es el último susto de pandemia que era ébola en 2014-2015. Y segundo es pues la pandemia actual, la razón por qué estamos aquí en línea en vez de en persona en algún lado en México. Entonces voy a hablar de filovirus, que es la familia de viruses que incluye ébola, y de coronavirus, que ahora todo el mundo sabe ese pedazo de taxonomía de viruses. Bueno, entonces voy a darles una muy, muy pequeña introducción a viruses y la relación virus-vertebrado. Voy a hablar pues bastantito de ébola y su linaje hermano Marburg. Y luego voy a hablar pues en menos detalle porque se sabe menos, pero un poco para darles la perspectiva más zoológica respecto a SARS coronavirus 2, nuestro amigo de estos días, y luego cerrar con unos comentarios de otros virus que podrían ser de interés en el futuro. Bueno, de introducción a viruses, otra vez, no voy a decir mucho, pero nomás quiero que se den cuenta que pues estos realmente son microbios que realmente son puro DNA o RNA, y realmente no tienen mucho más. Tienen unas proteínas como cápsula y no mucho más. Y lo que pueden ver es que hay bastante diversidad en su morfología. Aquí en medio es la plaga del momento, pero hace 6 años el susto era este, y ustedes han oído de Zika y rabia, SIDA, influenza, etcétera. Pero vean la diversidad morfológica de estas cosas. También hay mucha diversidad entre taxonómica y filogenética. Esto es una filogenia solo de unos virus de DNA que son bastante grandes y pues pueden ver muchísimos linajes y muchísima diversidad, pero tal vez más interesantes vean este este nivel aquí afuera que te dice el origen. Y lo que pueden ver es que muy poco viene de animales y plantas o hasta cosas terrestres. Y eso va a ser un tema en esta plática, que no sabemos nada de la diversidad de viruses. Ah, no hay una filogenia general de viruses y en lo final de la plática les voy a dar unas ideas de lo poco que se sabe de su diversidad.
Y un ejemplo de eso es que SARS coronavirus 2 no se conocía para la ciencia, es decir, era una especie nueva en que fines del 2019, cuando primero brincó del mundo de mamíferos al mundo humano. Bueno, hablamos un poquito de los virus en mamíferos. Um, en años recientes hemos oído mucho de eventos o brotes de estos virus que vienen de mamíferos como hospederos y brincan a seres humanos. Entonces, en la India está lo de Kiasanur Forest Disease, en África, ébola, Marburg, mal escrito, perdón. Um, Hace unos años hubo el primer brote fuerte de un coronavirus que se llama SARS, hantavirus, etcétera. Y algunos de esos realmente se entienden en detalle en términos de su distribución geográfica y su hospedero. Por ejemplo, hantavirus, pues en Norteamérica por lo menos su hospedero va a ser algún Peromyscus. Claro que no se sabe mucho de hantavirus en México, pero esa relación por lo menos en Norteamérica de hantavirus a Peromyscus es muy cercana. Otros virus, pues, son bastante menos conocidos y podemos poner en esa categoría lo de ébola, lo de Marburg, lo de SARS coronavirus 2. Y realmente la gran mayoría de diversidad de virus no se conoce. Hasta lo que llamaríamos nosotros familias y órdenes se descubren linajes mayores, no diario, pero regularmente, de manera que estamos seguros que conocemos muy poco de la diversidad de viruses. Bueno, para estos virus, ¿cómo es el descubrimiento? Pues aparece normalmente porque algún ser humano o algún animal se enferma. Y normalmente lo primero que se hace es intentar ubicarlo, pues taxonómicamente y filogenéticamente. Y eso es más factible, más fácil ahora, porque, porque luego se secuencia y se puede ubicar en el árbol de la vida de viruses. Un segundo paso puede ser lo de entender su distribución geográfica. Tercer paso, pues es de llegar a los detalles de cómo es que se transmite y se llega del mundo natural y de dónde en el mundo natural a un ser humano, a una vaca, a un caballo, lo que sea. Y con esa información realmente ya tenemos un entendimiento de qué es el patógeno, cómo debe de comportarse, dónde se debe de encontrar y cómo es su transmisión a seres humanos. Les prometí una pequeña introducción, eso fue, ¿ok? Entonces ya hablamos un poco de la familia de virus Filoviridae, que son ébola y Marburg y ya un poco, unos linajes más, pero los conocidos bien son ébola y Marburg. Y esto es una cosa que me ha ocupado ya casi 20 años. Entonces les voy a dar como una serie de ejemplos de cómo ha ido evolucionando pues el conocimiento y un entendimiento pues casi predictivo de su biología de estos virus. Entonces, aquí la primera cosa que publiqué, y lo importante
es que fue en enero del 2004 y en un momento les explico por qué eso es importante. Y en esto, pues lo que hicimos era de compilar las ubicaciones de todos los brotes que se conocían en ese tiempo. Entonces pueden ver estos puntos a través de la parte tropical de África. No voy a entrar nada en comentario de modelado de nicho, pero basta decir que es manera de convertir puntos en la geografía a un entendimiento de los requisitos con respecto, por ejemplo, a clima y traducir eso en un mapa predictivo de la geografía de una especie. Ya basta con esa explicación. Creo que muchos de ustedes ya han oído suficiente de eso. Entonces tenemos estos puntos y lo que vamos a hacer o lo que hicimos hace 16 años es relacionar estos puntos a los climas del continente y luego convertir eso en un mapa. Y así sale simplemente cuando usamos toda la información que en ese entonces teníamos. Y es una cosa pues bastante difícil de entender porque hay especies de ecología bastante diferente juntadas en este mapa. Pero si lo dividimos por cepa o por especie, podemos ver, por ejemplo, Ebola Zaire aquí, Ebola Costa de Marfil aquí, tenemos aquí Marburg, que es otro género, y aquí Ebola Sudán. Se han descubierto otras especies desde entonces. Pero si simplemente separamos los dos géneros, salimos con esto, Ébola y Marburg. Y pueden ver que realmente sus distribuciones son complementarias. Ébola en las zonas más húmeda tropical, es decir, la cuenca del río Congo, y Marburg en zonas más estacionales y no tan húmedas alrededor. Y en ese tiempo, hace 16 años, hubo este misterio de Ebola Reston. La especie se llama Reston porque se descubrió en Reston, Virginia, ahí a pocos kilómetros de Washington, D.C. Y pues Ebola Reston se dieron cuenta que su origen inmediata era de colonias de primatas que estaban pues juntadas en Filipinas para enviarse a laboratorios en Estados Unidos. Entonces, hace 16 años hubo el interés en cómo sería la posibilidad distribucional de ébola en Asia. Y pueden ver que varias zonas en Asia del continente, en Indonesia y hasta en las Filipinas cumplen los requisitos en términos de clima de por lo menos el género ébola. Y todavía no sabemos de dónde viene ébola Reston. Puede sí ser de Asia o puede ser de África, no se sabe. Pero lo que sí se ha dado cuenta es que hay varios estudios en Indonesia, en el sureste de Asia, en el este de Asia, en China. Hay varios estudios que indican que sí hay filovirus en mamíferos en esa región. Entonces eso queda a nivel de misterio por el momento. Bueno, volviendo a África, vamos a avanzar un paso aquí y llegar a lo predictivo también.
esto es un segundo análisis que hicimos 2 años después del primero. Acuérdense que ese primero se publicó en enero del 2004 y pues teníamos más o menos esta información y ahora pueden ver que estamos usando no puntos, pero polígonos. Esos son detalles de modelado de nicho, pero ya estamos tomando en cuenta el incertidumbre. Y tenemos, bueno, aquí abajo en Zimbabue teníamos este punto. Fue apenas la segunda vez que el mundo científico vio a Marburg. Y claro que bastante interesante, en el 75 era un pobre turista australiano, y sí, esa es su foto. um, Sobrevivió su cámara y película, sino él. Um, y él y su novia se dieron su vuelta por todo Zimbabue, empezando aquí y luego acá, así, vinieron así, es decir, dieron una gran vuelta de Zimbabue. Entonces, como vieron hace momento, mucha incertidumbre que realmente vino de algún lado en todo el país. Pero vean este lugar, Wanki. En ese lugar el muchacho fue mordido por algo, no se sabe por qué, pero eso realmente atrajo la atención del equipo que investigó el brote meses después. Y ellos se enfocaron pues todo su esfuerzo de colecta en esa zona y no vieron el resto del itinerario. Ahorita vuelvo a Zimbabue. Tomamos en cuenta lo de incertidumbre usando puntos aleatorios dentro de los polígonos. Entonces, por ejemplo, este brote fue uno pues muy claro de dónde vino, pero este brote pues quién sabe en algún lado dentro de esa zona grande. Y usamos diferentes puntos aleatorios en cada corrida del modelo para ver el efecto de la incertidumbre. Bueno, para ébola, un resultado bastante similar. Y para Marburg, algo así. Ahora, hay varias cosas que quiero que vean aquí. Una es que esa zona de Wanki queda en zona de bastante baja adecuación para el virus. Entonces vamos a volver a ese tema. Pero también vean esta área aquí en el suroeste de África, que parece que está dentro de la potencial distribucional de Marburg. Ahí están Marburg y ébola juntos. Eso es lo que les acabo de decir, que queda raro que ese lugar de Wanki no queda de alta adecuación para el virus. Bueno, puedo levantar un modelado dejando eso de Zimbabue fuera y vean que ahora se enfoca totalmente en el noreste del país. Entonces realmente eso nos llama la atención para acá en vez de para allá. Y pueden ver el modelado con base en el resto de los puntos y pueden ver que acá en el oeste del país pues nada parece a los otros casos. Entonces, pues realmente reconstruimos su ruta y ellos en esos días iban así, el australiano y su novia. Y bastante interesante es eso de Sinoia Caves. Y parece que en toda su vuelta es la única vez que entraron en una caverna. Ahí está el lugar de Wanki, que pueden ver está bastante seco. Y eso es donde le mordió, no sé, alguna araña o algo así. Pero eso distrajo a los investigadores de este lugar aquí, que es lo de Sinoia Caves.
Ahora, como van a ver en un minuto, Marburg se sabe que está estrictamente ligado a cuevas, cavernas y a una especie de murciélago. Entonces, realmente yo creo que podemos como amendar ah, la información sobre este caso por medio de referir a esta información y ubicarlo más bien en esta cueva. Bueno, en el 2004, nuestra predicción para Marburg incluía esta zona y los que estudian ese virus dijeron, pues qué ridículo. Pues finales del 2006, el brote más grande a la fecha de Marburg, pues sale en el norte de Angola, exactamente donde nuestros modelos dijeron que era posible. Entonces eso es otro elemento predictivo. Entonces ese brote pasó aquí en esta provincia y ahora tenemos información de Marburg como así, dando toda la vuelta del Congo. Y nuestro mapa, bueno, casi más reciente, se ve así. Eso fue en 2006. Volvimos a esto en 2016 por lo del brote que pasó en el oeste de África. No voy a aburrirlos con más mapas de lo mismo, pero sí quiero que vean pues otra manera de manejar incertidumbre y quiero que vean una cosa que hicimos que creo que está bastante interesante, de que calibramos los modelos dentro de regiones restringidas, pero luego los transferimos a todo el continente. Y en particular quiero que vean Marburg, que se acuerdan que su distribución va así alrededor del Congo, pero vean esta zona en Etiopía, esta zona en el oeste de África y tal vez zonas en la costa también, donde cumple todos los requisitos y todavía no hemos visto un brote. No estoy diciendo que va a haber un brote, pero pudiera haber. Bueno, ya me estarán diciendo, eso es puro microbio, ¿dónde están los mamíferos? Entonces, desde el 2004 y siguiendo pues a ratos con mis colegas, pues hemos hecho estudios con respecto a la diversidad de mamíferos y básicamente preguntando, dado ciertos supuestos respecto a los filovirus y cómo debe de ser su hospedero, ¿cuáles son los candidatos? Entonces empezamos con un análisis filogenético de los filovirus y eso fue bastante frustrante. Hay 1, 2, 3, 4, 5 especies de ébola y realmente no tiene mucho sentido geográfico. Côte d'Ivoire en el oeste de África, Bundibugyo en el este de África, Reston no sabemos dónde y Sudán Ebola virus en el noreste del continente. Como que no hay señal geográfica para ébola. Marburg también fue bastante confuso, pero bastante interesante. Aquí están todos los virus de Marburg y pueden ver que están bastante cercanos uno a otro. Pero vean estos que se ha visto en el República Democrático del Congo y en Kenia. Se llama Raven y vean qué tan diferente. Pues en algunos casos esto de Raven se recupera de la misma caverna que la especie clásica de Marburg. Entonces tenemos dos especies de virus recuperándose de la misma cueva en Kenia. Ok, pero mamíferos.
Esto es el estudio más reciente que pude encontrar de filogenia de murciélagos. Se presenta en tres pedazos, pero efectivamente aquí y aquí llega acá. Entonces, más o menos lo están viendo. Y lo que pueden ver es que varias de las detecciones de filovirus están entre los Megachiroptera, los zorros voladores, pero que también hay detecciones en lo que llamaríamos Microchiroptera también. Entonces no hay buena señal filogenética. Pero vamos a ver, ¿se acuerdan de eso como la vista de la geografía de los filovirus, Marburg y ébola? Y podemos ir relacionando los mamíferos, esto es una ardilla, podemos ir relacionando los mamíferos a diferentes regiones de la distribución de ébola y Marburg. Y efectivamente queremos saber si hay buena correspondencia entre la distribución del virus y la distribución de los mamíferos. Pues para hacer eso tuvimos que georreferenciar todo el contenido de VertNet. Entonces pueden ver que mis estudiantes y yo pues georreferenciamos todos los registros de especímenes de mamíferos de África mucho antes que lo que se terminó para América o Asia o Australia. Y pues ahí está el esfuerzo de colecta de mamíferos a través de África. Eso es ya un poco viejito ya, porque fue hace una década que lo hicimos. Ahí están Ébola y Marburg otra vez. Hay diferentes versiones del mapa, pero eso es más o menos. Y ahí está la colecta de mamíferos. Y luego podemos empezar a ver, pues, clado por clado de mamíferos, cómo es la correspondencia de su distribución con la del virus. Entonces, esto es un grupo favorito mío, lo de Potamogale, que se llaman otter shrews, um, y es una subfamilia que consiste en dos especies no más, pero pueden ver los puntos para esas especies. Creo que son tres especies, perdón. Y podemos levantar un modelado para más o menos entender su distribución probable, que se ve en rojo. Y luego podemos sobreponer eso, la distribución de las tres especies de Potamogalinae. Lo sobreponemos con el virus. Ahí está ébola, ahí está Marburg. Y realmente lo que vemos es buena correspondencia con las zonas conocidas para el virus con este posible hospedero. Ahora, vamos a ver varios ejemplos. Aquí un murciélago Mimictylus y su modelado del murciélago. Ahí están ébola y Marburg y pueden ver que la distribución del murciélago no es mucho más extensa que la distribución de los virus. Y ahí está el murciélago encima de los virus y pueden ver que no hay grandes extensos para el virus o los virus que no se cubre por esta especie. Entonces esta especie sigue de candidata. Aquí está otro ejemplo muy distinto. Miniopterus schreibersi, que es otro murciélago, y pueden ver que el murciélago es mucho más extenso que los virus. También pueden ver que no hay ningún registro del Congo. No sé si eso es cierto o no. Labia, otro murciélago. Vean su distribución y lo
Enfaticé en ese color horrible de morado, pero pueden ver que como predicción de ébola no sirve nada. Entonces hicimos este ejercicio 2 veces para irlo mejorando y quedamos realmente con estos taxa. Y dado toda la diversidad de mamíferos en África, esto es una lista bastante corta. Bueno, desde entonces se ha aprendido algo, por lo menos de Marburg, sino de ébola. Y bueno, primero resumo, 55 clados de mamíferos cumplen los supuestos que impusimos. Se han probado 134 especies. La mitad de esos individuos eran de taxa que realmente no parecen ser de alta prioridad como candidatos, es decir, no estaban en nuestra lista. Y por ahí de la mitad de los taxa en nuestra lista se han probado, y eso quiere decir que por ahí de la mitad de los taxa en nuestras listas no se han probado. Y podríamos refinar esto con más análisis. Pero lo que realmente hacemos, necesitamos es pues guiar nuestro muestreo para filovirus en taxa de mamíferos muy estratégicos. Claro que requiere bastante estudio. Vean esto. Si la probabilidad, perdón, si las prevalencias, es decir, la proporción de individuos de mamíferos es, vamos a ver, 1%. Pues para tener 90% de probabilidad de detectarlo, necesitamos probar como 240 individuos. Entonces se han evaluado 2 especies. Si nomás queremos una probabilidad de 50%, todavía son como 8 especies. Es decir, no sabemos nada. Entonces, de esta lista, quedamos con el misterio de quién. Pues, como les dije, se ha aprendido bastante en la última década. Lo que se ha aprendido bastante en concreto es que este murciélago, Rosetus aegyptiacus, parece sí ser el hospedero a largo plazo estable para Marburg. Y vean que esa especie sí estaba en nuestra lista. Ahora, ¿cuál es el hospedero de ébola? No sabemos todavía. Bueno, ya con ébola y Marburg, creo que tal vez pasé un poco de tiempo en eso, pero vamos a hablar más en breve de SARS coronavirus 2, pero solo para darles la vista mastozoológica de este virus que nos está afectando a todos. Pues ya saben la vista mundial, pues 40 millones de casos mundialmente, 1.1 millones de muertes, y todo esto en menos que un año. Ahí está el culpable, así se ve SARS coronavirus 2, pero ¿de dónde viene? Bueno, esto es lo básico de coronavirus. Se describieron las enfermedades que causan en el 31. El virus se describió en detalle por primera vez 34 años después y ya se apreció que realmente coronavirus en general sí causan mucha enfermedad en los humanos. Más o menos la tercera parte de las gripes vienen de un coronavirus, pero no de este que nos está influenciando ahorita. En el 2003 hubo por primera vez un brote serio
de un coronavirus que sí mataba a gente. Empezando en el 2012 hubo brote de otro coronavirus. Esto se llama MERS, el Middle Eastern Respiratory Syndrome Coronavirus. Y eso, su hospedero inmediato, si no a largo plazo, es camellos. Entonces dio pues mucho en el Medio Oriente. Hubo un brote en el 2018 de otro coronavirus en porcinos. Y ustedes saben bastante de SARS coronavirus 2 que pues empezó el año pasado y ahora está mundial. Bueno, ¿cómo es la diversidad de los coronavirus? Pues la familia tiene un par de subfamilias basales que no se conocen pues casi nada. Pueden ver de dónde se conoce esto de milecovirus, de una ranita, pero vamos a enfocarnos en orthocoronavirinae. Y dentro de eso tenemos 4 géneros. Sus nombres son de mucha imaginación, de alfa, beta, delta y gamma. Ah, Dentro de beta coronavirus es donde encontramos esas, esas especies que causaron enfermedades anteriormente en seres humanos, SARS y MERS. Y la filogenia se ve así, ¿ok? La base de la familia, delta coronavirus, gamma coronavirus, beta coronavirus y alfa coronavirus, ¿ok? Y otra vez todos los patogénicos están aquí en beta coronavirus. Pero pueden ver, aquí es alfa y beta coronavirus, pueden ver pues que se conoce de una buena diversidad de mamíferos, Miniopterus, Scotophilus, no puedo ver bien, Rhinophilus, Tilonycteris, Pipistrellus, Rosetus. Entonces es una buena diversidad. Ahí pueden ver las familias de murciélagos y donde se ha encontrado alfa y beta coronaviruses. Pueden ver que es bastante regado por todo el árbol de los murciélagos. Y también, pues, donde se ha encontrado coronavirus, pues, mundialmente. Bueno, ahora podemos llegar un poco más en detalle y empezar a ver la filogenia del virus y la filogenia de los hospederos. Entonces, aquí está del lado derecho los coronavirus y del lado izquierdo los hospederos. Y pueden ver que los hospederos son así gato, perro, caballo, vaca, puerco, un pájaro, a otro pájaro. Y lo que pueden ver es un clado aquí bastante asociado a aves domésticas. Aquí un clado, que es un clado que se asocia con mamíferos y este pájaro marino. ¿Ok? Entonces el punto es simplemente que hay relación virus hospedero, pero que no es absoluta. Es hasta, si esto es una filogenia de mamíferos, ahí está la distribución de coronavirus en general. Y pueden ver que es realmente bastante regado por todo la clase de mamíferos. Bueno, mucho queda por saber de los coronavirus.
cuántas especies, qué tan antiguo es su diversidad, de si hay linajes que son más o menos propensas para producir estos brotes en humanos serios, de si SARS coronavirus 2 fue un producto humano, y respuesta, no. ¿Y cuál es la diversidad en vista más amplia de los virus y cuáles peligros nos presentan? Bueno, entonces les mostré pues ébola y Marburg, que son poco conocidos, pero pues por lo menos tenemos 3, 4 décadas de investigación en detalle. Respecto a los coronavirus, pues les mostré menos detalle porque francamente hasta hace 10, 15 años el mundo de virología descuidaba de los coronavirus simplemente porque producían enfermedades muy leves. Ahora sabemos que no es el caso. Bueno, entonces esos eran dos ejemplos. Ahora nomás les voy a dar un poco de información sobre la diversidad de virus, pues más allá que coronaviridae y filoviridae. ¿Se acuerdan de esta diversidad? Y pues ahí está un virus que se llama machupo. Y esto es un virus que produce una fiebre hemorrágica como en el oeste del Amazonas. Bastante peligroso, pero bastante restringido. Y eso, su hospedero es el roedor Calomis calosus. Y parece que hay una relación bastante estrecha entre Calomis y este virus. Esa familia Arenaviridae es de bastante interés. Pueden ver que tiene bastante diversidad de linajes conocidos, de manera que pues hay probablemente en por lo menos todas las zonas tropicales y subtropicales. Um, pero hay sorpresas. Por ejemplo, hubo un brote en el suroeste de África y creo que de Zambia. Y cuando yo escuché de eso, yo dije Marburg. ¿Sabes? En ese punto, cuando escuché la noticia de este brote, se sabía la noticia, pero no el detalle. Y yo pensé, pues eso va a ser otro punto para Marburg. Está en el corazón de la distribución. Se estaba transmitiendo de persona a persona dentro del hospital. Entonces se estaba portando clásico como Marburg. Y pasa que no. Pasa que era un arenavirus y no era un filovirus. Entonces yo creo que esta es una familia bastante interesante para ir viendo y para ir entendiendo su distribución, pues, en más detalle. Y es una distribución que se liga a mamíferos. Creo que exclusivamente, no estoy seguro. Bueno, eso pues realmente fue bastante leve, bastante poco detallado, de más de detalle para ébola y tal vez menos detalle que uno quisiera para los coronavirus y cosas así. Pero espero que por lo menos haya sido de interés y que me disculpan la concentración en microbios. Ahora, a ver, ah, tengo compañeros de aquí en esta conferencia. Ahí está Enrique, sí. El único que no te ves en realidad eres tú porque no se ve tu imagen.
pero se escuchó bien a lo largo de toda la plática y la presentación se vio bien. Correcto. Afortunadamente. Entonces, a ver, muchas gracias, ante todo muchas gracias por la presentación, un tema muy nuevo pues para todo el mundo, excepto los virólogos y los epidemiólogos o los biólogos y veterinarios de fauna silvestre que se dedican a la epidemiología también. Muy interesante. Tengo unas cuantas preguntas que han estado llegando, te las hago, Chao. De parte de Miguel Jacome, dice, ¿los modelos de distribución potencial de los virus en África tienen en cuenta la tasa de infección? ¿Solo está determinado por variables bioclimáticas? Bueno, lo que usamos en esos estudios no tomaba en cuenta la prevalencia o la tasa de infección, porque esos modelos, pues como pues los hemos desarrollado Enrique y yo y otros, los hemos desarrollado para funcionar puro con datos de presencia. Y eso tiene una superventaja porque quiere decir que podemos usar datos muy, pues, de, no de baja calidad, pero de baja información. Entonces, si dijéramos, ok, solo voy a usar los puntos o los lugares en mis modelos donde tengo información de prevalencia, voy a tener muy pocos puntos, porque, bueno, estas dos familias de virus que les he señalado, casi no hay estudios, casi no hay puntos, mucho menos puntos con datos de prevalencia. Entonces es mejor usar para cosas así de poco conocidas, es mucho mejor usar datos de presencia-ausencia nomás. Gracias. Lucero Vaca pregunta, igual que Miguel, que hizo la pregunta anterior, ¿podría ahondar más sobre la tasa de infección? Es un término que no me queda aún claro. Bueno, um, básicamente es, si imagínate que tú tuvieras una muestra de todos los individuos que constituyen una población local de una especie. Bueno, digamos que son 1000 individuos y tú pruebas esos 1000 individuos y ves cuál proporción tiene el virus que te interesa. Y esas proporciones son poco entendidas, pero varían bastante. Hay virus que son casi fantasma, como por ejemplo ébola ha sido así, que han probado miles de individuos y realmente nunca o casi nunca han encontrado una infección activa del virus, de virus como ébola. Pero por ejemplo, hantavirus en el suroeste de Estados Unidos va a haber 1 en 10, 1 en 5 va a tener la infección. Varía de año a año, temporada a temporada, pero realmente hantavirus y cosas así tienden a ser de muy alta prevalencia o tasa de infección. Y pues la dinámica de eso, poco conocido, la geografía de eso, súper poco conocido. Um, pero es algo que es súper importante en determinar la frecuencia con que un virus va a brotar, por ejemplo. Porque, ¿sabes? Si 1 en 5 ratoncitos de campo que se meten a la casa de algún campesino, si 1 en 5 está infectado, hay bastante oportunidad que el campesino o los niños se infecten. Pero si es 1 en 1000, es muy diferente. Una pregunta de Alex. Cuando se modela la distribución potencial de un virus, ¿qué exactamente se está modelando? ¿Su nicho ecológico, el nicho ecológico de la especie hospedera? Cuando existe más de una especie hospedera, ¿cómo interpretar el nicho, entre comillas, del virus?
y lo pone entre comillas porque pregunta si los virus pueden tener un nicho ecológico en realidad. Súper, súper buena pregunta. Y una pregunta que casi no se ha probado. Es decir, vamos a imaginar un virus y un hospedero, que el hospedero es el único que hospeda ese virus. Entonces el virus solo se encuentra en ese hospedero. Entonces puedes imaginar, obviamente el virus no puede existir fuera de la distribución del hospedero. Pero ahora imagínate que muestreamos, no sé, 1000 individuos de todas las poblaciones de ese hospedero. La pregunta es, ¿habría un sesgo con respecto a medio ambiente, tal vez aspectos de clima, en donde hay positivos? Pues casi nadie ha probado eso. Y es una cosa bastante fácil de probar si tienes datos de hospederos probados por alguna enfermedad. Entonces, hicimos una prueba, no lo hemos publicado, pero hicimos una prueba con un linaje de rabia que es muy específica a los zorrillos de aquí, entre Kansas y Oklahoma. Y encontramos que sí, tenía su relación no aleatoria entre cuáles zorrillos sí tenían o no tenían el virus. Entonces, no sabemos por qué, pero en ese caso parece que sí hay un nicho ecológico macro del virus que no es exactamente una función del nicho ecológico del hospedero. Ahora, preguntabas de múltiples hospederos, pues obviamente se hace más difícil la pregunta, ah, pero ya tenemos bastantes herramientas para contrastar nicho ecológico de una entidad con nicho ecológico de otras entidades. Lo único que realmente está publicado de eso es un estudio que unos estudiantes y yo hicimos, no de virus, pero de peste, de Yersinia, y contrastamos dos hipótesis. Una hipótesis era que la distribución de Yersinia en el oeste de Estados Unidos es una función de su nicho ecológico contra que es un amalgam, un mosaico de las distribuciones de sus hospederos. No voy a entrar en detalle porque no tengo pues gráficos para mostrarles de eso, pero en efecto a lo que llegamos era que algo de Yersinia, el patógeno, o tal vez las pulgas que lo transmiten, domina sobre el nicho ecológico de los hospederos. Entonces, por ejemplo, un hospedero podría ser el oso negro, pero hay poblaciones de oso negro que jamás tienen Yersinia. Pero donde el oso negro traslapa con la distribución de Yersinia, los osos se infectan. Y lo mismo con 10 otros hospederos que evaluamos. Entonces, campo abierto. Y algo fascinante de esto de estudiar patógenos es que hay muy poco estudio. ¿Sabes? México es el centro mundial de diversidad de peromyscus y casi ningún estudio sobre hantavirus en esos peromyscus y casi ni estudios sobre la distribución de hantavirus en seres humanos. Es uno de esos que pues mata el campesino y dicen, pues se murió de una neumonía, pero no se diagnostica
Porque, no sé, un hombre de 35 años de edad se murió de neumonía, pues tuvo la ayuda de un virus. Entonces, hay muchísimo por explorar en este campo. Gracias, Tam. Hay muchas preguntas, ¿eh? Te las voy a hacer todas, así que tráete tu cafecito. Ah, no, tu Ya, tecito. mira, ahí está el final del té del día. Son Es que como no te cuatro ves. gotas. Bueno, de parte de Octavio Rosas, que fue nuestro conferencista de ayer, por cierto. El virus hemorrágico de los lagomorfos que actualmente azota a los conejos y liebres en el norte de México, ¿qué tanto puede dispersarse en el continente americano? ¿Cuál es tu opinión? Wow. Sabes que no tengo conocimiento suficiente para empezar a contestar eso. Perdón. Ok, no, está muy bien. Eh, Mari Carmen Segura pregunta, ¿se basaron en otro criterio de detección del virus en el hospedero antes de decidir modelar la distribución de Potamogale con la de los virus? Bueno, lo que mostré en ese ejemplo eran los mapas de Marburg y ébola con base en pues detecciones en humanos. ¿Ok? No tenía nada de detección en los mamíferos. Era simplemente, eso era lo que se sabía en ese punto. Y luego mostré los mapas de las tres especies de Potamogalinae. Y eso no tenía que ver con detección de virus. Lo único que yo quería que vieran era la coincidencia entre los mapas de los virus y los mapas de los mamíferos. No estoy diciendo que eso es el hospedero, estoy diciendo que distribucionalmente compaginan bastante bien. Y eso era uno de los criterios que usamos para hacer esa lista de candidatos. Gracias. Eh, Pili González, ya pasó con el virus del oeste del Nilo que las aves lo dispersaron por América. ¿Hay otros virus con potencial pandémico que tengan los mamíferos como reservorios que estén en la lupa, que las aves pudieran convertirse en intermediarios y dispersarlos? Pues es buena pregunta. Um, hay otros virus que pueden extenderse bastante. Ya hemos visto el chikungunya, Zika, virus del Nilo. Son tres que nos dieron aquí en América. Probablemente virus del Nilo casi seguro, si dispersado por aves migratorias. Chikungunya y Zika no queda tan claro. Tal vez es por zancudos más bien. No queda 100% claro. Um, Otros, pues mi candidato dispersado por aves, que realmente me sorprende que no ha llegado para acá todavía, sería el encefalitis japonesa, que es pariente cercano a virus del Nilo y me sorprende que no ha llegado a América todavía como esos otros tres. Puede que haya algo de exclusión entre virus del Nilo y ese de encefalitis japonesa. No se sabe, pero sus distribuciones no sobrelapan mucho. En el mundo de mamíferos, pues mis preocupaciones de siempre serían los lisavirus, es decir, rabia y parientes. Mm. Y el candidato más interesante y menos popular y pensado sería arenavirus. Pero luego tienes cosas como el virus de fiebre amarillo, que brotó bastante fuerte en Brasil en años recientes, aunque es nativo a África.
Y pues tienen que recordar que fiebre amarillo dio hasta Filadelfia, en el norte de Estados Unidos, y arrasó con la ciudad en los 1700, 1800. Entonces, estos patógenos, tenemos que recordar que cuando son transmitidos por vectores, normalmente los vectores están en todos lados. Entonces, hubo transmisión de malaria aquí en Kansas, hasta Montana. ¿no? No más que ahora se eliminó de los seres humanos y como consecuencia de los zancudos. Entonces, ¿sabes? De predecir cuáles, una pregunta clave es si es transmitido por vectores, zancudo, garrapata, pulga, cosas así. Otra cosa es la capacidad de dispersión, y eso es, pues, pregunta abierta, porque hay sorpresas. ¿Sabes? SARS coronavirus realmente no debe de tener mucha capacidad de dispersión, excepto que los seres humanos movemos mucho, Ujú. ¿sí? Entonces hay bastantes preguntas que hay que hacer antes de predecir el próximo brote. Gracias, Mino. Pregunta Brian BH. ¿Solo en los mamíferos se localizan la mayoría de los virus o también en otras especies? A ver, otra vez, perdón. Sí, ¿solo en los mamíferos se localizan la mayoría de los virus o también en otras especies, en otros grupos En taxonómicos? otros grupos, sí, ok, ya entendí. Um, es bastante amplio en toda la vida. El primer virus que se describió científicamente fue de tabaco, el Tobacco Mosaic Virus. Um, y pues hay una increíble diversidad de virus en plantas, en insectos, en otros vertebrados. Entonces, no, mamíferos. Tal vez lo único que tienen los mamíferos que es importante en el contexto actual es que la fisiología de un roedor es más o menos parecido a la fisiología de un ser humano. Entonces yo creo que poco probable que un virus, no sé, de tabaco pueda brincar a un ser humano, pero bastante más probable que un virus de un mamífero pudiera brincar a un ser humano. Pero no, la diversidad de viruses es increíble y es universal. Está hay viruses en el mar abierto, en todo. Enrique, ¿estás hablando? Tienes cerrado tu micrófono, Enrique. ¿Qué tal me escuchaba yo? Yo me escuchaba muy bien. Jesús Montero pregunta, ¿en dónde debe concentrarse el monitoreo de brotes epidemiológicos? ¿En hospitales, en zonas de alta diversidad, en zonas con alta intervención humana o en zonas de alta biodiversidad? Pues sí. Es decir, yo creo que con inventos relativamente recientes, yo creo que la humanidad se ha puesto bastante perezosa. Antibióticos, por ejemplo, nos dieron la comodidad de evitar muchas de las infecciones de bacteria. Y entonces antes hubo un monitoreo bastante estrecho y bastante extenso, pero con que hemos ido controlando las enfermedades, igual hemos ido perdiendo el apoyo económico para hacer los estudios. Entonces, por ejemplo, hay un grupo de zancudos, Anopheles quadrimaculatus, que eran los vectores de malaria
en Norteamérica. Y hace 50 años se consideraba una especie, pero se ha ido dando cuenta que es un complejo de especies. Pues hace como 10 años con unos colegas queríamos modelar las distribuciones de las 6 o 7 especies de ese complejo. Entonces empezamos a buscar dónde hay registros de ese grupo que tienen pues georreferencia y que tienen identificación a nivel de especie. Nos dimos cuenta que a través de 50% de la distribución de ese complejo no había ni un zancudo identificado a especie. Y eso es vector de malaria. Y no tenemos esa información. Entonces, para levantar ese modelado, tuvimos que pedir a departamentos de salud municipal a través de todo Estados Unidos que por favor mándennos muestras de los zancudos del grupo Quadrimaculatus para saber cuál especie es. Entonces, ese monitoreo, pues, mira, en hospital es muy conveniente porque un ser humano que se enferma normalmente va al hospital. Eso fue como se detectó ébola por primera vez en la historia, en un hospital en la cuenca del Congo. En zonas naturales, pues nos ayuda a entender la diversidad más completa de estos virus y estos microbios. En zonas perturbadas, pues eso tal vez nos indica qué de esa diversidad más probablemente podría brincar a un ser humano, etcétera, etcétera. Tu micrófono, Ay, Tu Enrique. micrófono. Ya sé, ya sé, ya sé. Perdón. la vejez, la Brenda me vejez. pregunta, doctor, ¿cree que en algún momento todos los virus aparezcan y se mantengan con una distribución mundial gracias a la globalización? Pues no, porque muchos de los virus están, no sé, asociados a alguna cosita local y nunca van a aparecer, por lo menos hasta que estemos levantando estudios diseñados a detectarlos. Ahora, un virus como SARS coronavirus, yo creo que sí tenía bastante probabilidad que se iba a extender globalmente o en el 2020 o en el 2050 o en el 2030. ¿Por qué? Pues porque existe en una zona bastante densamente poblada de seres humanos que aprovechan de la vida silvestre y ese virus tenía bastante habilidad de brincar de ser humano a ser humano a ser humano. Entonces, no todos los virus van a extenderse globalmente, pero un virus que tiene esas características, pues una vez brincando a seres humanos, pues sí, gracias a la globalización y los movimientos tan universales de los seres humanos, sí, bastante probable. Gracias. Aaron Núñez pregunta, ¿es posible modelar no solo la distribución, pero el surgimiento de patógenos desconocidos como el SARS-CoV-2? No sé si está hablando de modelar en el sentido específico de modelado de nicho o modelar en el sentido general de alguna cosa que predice. En el segundo sentido, yo creo que sí. Es decir,
hay varias herramientas que uno tiene. Una es la filogenia. ¿Ok? En lo que vamos entendiendo la filogenia de los virus y la filogenia de los hospederos y la distribución en esa filogenia de qué tan patogénico es un virus y tal vez cuáles características tiene a nivel muy mecánico de poder, no sé, vencer tal defensa del ser humano. Se puede predecir, ok, esta rama de la filogenia presenta alto peligro. Por ejemplo, lo de sarbecovirus en los coronavirus. Pero eso es una herramienta. Otra herramienta se ha ido explorando por una Barbara Hahn, y eso es usar las características, los traits de los hospederos para decir cuáles son las características que han dado brotes en el pasado y cuáles otros mamíferos tienen esas características. Entonces, Bárbara y sus colegas han explorado esa herramienta. Otra herramienta es lo de análisis de redes de interacción, networks. Y eso da la posibilidad de relacionar, no sé, viruses y hospederos y ver dónde hay tal vez un hospedero sin conexión de virus. Pues eso tal vez es un virus que queda por descubrir. Total, si usamos herramientas así entre la filogenia, lo de características, lo de redes y lo de modelado de nicho, ya que empezamos a tener conocimiento geográfico, pues tenemos bastantes herramientas para explorar. Ahora, Jesús Montero pregunta, ¿qué opina del sesgo metodológico en el muestreo de murciélagos para detectar virus? Uf. Mira, en general lo de detectar virus se ha hecho de la manera más sesgada y no aleatoria posible. Es decir, detectamos virus cuando un virus es patogénico. ¿Sí? Y normalmente, pues cuando no es patogénico, no se detecta o no interesa. Ahora, este brote de SARS coronavirus 2 nos dice que eso tal vez es pues una cosa que nos deja bastante subinformados. Entonces, con colegas aquí, estoy por someter una propuesta que haría exacto lo mismo, lo opuesto. Toma todos los mamíferos, todos. Ve cuántos de esos, de cada linaje de mamíferos, de cuántos hay tejidos congelados en alguna colección en el mundo. Algunos de esos pues tienen muchas muestras y algunos tienen muy pocos. Y luego empiezas en la raíz de los mamíferos y seleccionas dos linajes muy distantes, ¿sí? Como semilla. Anexas un tercer linaje, una tercera muestra de los museos del mundo. Y esa tercera la seleccionas para maximizar el largo del árbol de las tres muestras. Y luego anexas una cuarta y una quinta. Y total, lo que terminas teniendo es un muestreo de las muestras de tejidos
que está sobredispersado en la diversidad de mamíferos. Y la idea sería, pues, estudiar esas muestras, las 500 muestras o las 5,000 muestras más sobredispersadas en el árbol de mamíferos. Y lo que queremos hacer haciendo eso es ver cuántos virus no descubiertos, no conocidos, descubrimos y dónde. Y ya con eso por primera vez tendríamos una vista de si los quirópteros son pues los malos de la película y ellos tienen todos los virus o simplemente son recientemente los malos por accidente, porque tenemos, menos contacto con, mapaches. Vamos a poder contestar esa pregunta y la pregunta de, dado ese muestreo de la diversidad de mamíferos, ¿cuál es la probable diversidad de virus en diferentes linajes? Esas preguntas son opacas ahorita, no hay respuesta. Entonces ya vamos a someter esa propuesta en estos días. Esmeralda Ursúa pregunta, tengo una duda relacionada con la de Brian BH de hace un momento, eh, sobre el sesgo hacia los mamíferos. ¿Por qué insistimos con los mamíferos y no con aves, por ejemplo? Ya se enojó, ya sacó su espíritu mastozoológico. Es decir, yo no más vengo a manchar la mastozoología, ¿verdad? Sí, no sé para qué te invitamos. Bueno, si quieres, cortamos ya. Ustedes borraron mi colibrí de mi foto, entonces ya. No, Esa fue Zaira. mira, Esmeralda, es buena pregunta. Y en esa propuesta que les acabo de describir, tuvimos ese debate. Hacemos mamíferos y aves, hacemos no más mamíferos, hacemos todos los vertebrados, ¿qué? Pero, bueno, para preguntas de diversidad general de virus, pues obviamente no importa mamífero, ave, reptiles, anfibios, lo que sea, debemos de estudiarlos. Pero lo que mencioné hace rato de que la fisiología de mamíferos de alguna manera es más similar que la fisiología de un mamífero a una ave. Entonces, por lo menos como se imagina la habilidad de infectar y ser patógeno o patogénico, es que la fisiología debe de ser parecido, no de más de diferente. Que es, por ejemplo, por eso uno come sushi crudo para peces marinos, pero jamás para peces de agua dulce. Porque carne cruda de pez de agua dulce te vas a llenar de algún mundo de parásitos. Pero lo bonito de peces marinos es que su fisiología es bastante distinta. Entonces la gran mayoría de sus parásitos no pueden infectar a un ser humano. Lo mismo para virus. O sea, sí, virus del Nilo y algunos alfavirus, influenza viene originalmente de aves en muchos casos. Entonces no debemos de dejar aves fuera, pero yo creo que mamíferos es un lugar lógico para empezar y pues no es de mala onda que lo sugiero, ¿ok? Simplemente porque somos mamíferos. Isayar Leonardo pregunta, muchas gracias, doctor Peterson, por su presentación. Se ha dicho mucho del derretimiento del permafrost y el, entre comillas, desenterramiento de mamíferos del Pleistoceno en muy buen estado, inclusive se han encontrado tejido blando.
¿Esto puede representar una fuente potencial de nuevos virus para el humano moderno? ¿Se investiga al respecto? Pues patógenos por lo menos, sí. Um, ha sido bastante interesante esa pregunta. Um, si uno piensa en los brotes antiguos, en particular peste, tal vez el ejemplo más interesante es la influenza española, que no es de España, más bien viene de Kansas, aquí donde estoy yo. Um, pero esa influenza que brotó en 1917, 1918 y mató como 100 millones de personas en todo el mundo, es decir, 50 veces más que lo que ha hecho SARS coronavirus. Um, ese virus definitivamente mató a gente en altas latitudes y hubo pues gente enterrada que ha estado bastante conservada. Entonces está la pregunta de si ese virus podría estar ahí vivo en esos cadáveres. Es vivo, dormido, pero el virus, no los cadáveres. Ajá. Um, y pues la respuesta es sí, sí se podría. Um, yo no me preocuparía de virus nuevos, sino virus antiguos. Um, se ha visto casos de anthrax que eran así congelados. Es hasta, eso está chistoso. Saben de anthrax que normalmente es cutáneo, perdón. Pero en casos extremos es inhalado. Bueno, antes de los ataques de bioterrorismo del 2001, el último brote de anthrax pulmonar inhalado fue en la ciudad donde yo nací y crecí. Y fue bien interesante. Hubo un hospital a, no sé, 100 metros de donde yo crecí, hubo un hospital. Y el yeso antiguo, como en las paredes de mi casa, está hecho de, pues, de cal, pero se usaba pelo de animal para darle más fuerza al yeso. Bueno, en ese hospital querían renovar y tirar toda una ala del hospital. Entonces movieron todos los pacientes a la otra mitad del hospital, pusieron barreras como contra polvo y tumbaron la mitad antigua del hospital. Parece que por lo menos un animal cuyo pelo se usó para reforzar el yeso en esa parte del hospital estaba infectado de anthrax. Entonces, esto es en los 60s, pacientes en la parte que no estaba bajo renovación, de repente 6 o 7 desarrollan anthrax pulmonar, porque ese anthrax llevaba 60 años dormido en las paredes del hospital junto a los pacientes. Entonces, estos patógenos, tal vez no nos preocupamos de los nuevos, pero de los viejos. Y Spanish flu, esa influenza, sí sería una pesadilla. Sí, sí, con esa capacidad de infección, imagínate cómo sería ahora. Sí. Gerardo Sánchez pregunta, si se incluyera el índice de marginación o falta de sanidad, ¿podrían ser menor la incertidumbre de dónde se podrían presentar brotes de enfermedades como el ébola? Sin duda. Um, por ejemplo, si ves a hantavirus, el
famoso virus sin nombre, que es el nombre del virus de hantavirus más prevalente aquí en Estados Unidos. Se llama sin nombre virus. Um, Eso está en Peromyscus maniculatus y va desde el norte de México hasta el norte de Estados Unidos. Y sí hay casos en Pensilvania, aquí en Kansas, en varios lados, pero los únicos lados donde han habido brotes fuertes, brotes de docenas de casos, fue en la tierra de los Navajo, en el suroeste. Y eso parece tener que ver exacto con la marginalización económica de la gente ahí. Y lo mismo verías en México, solo que pues no se han reportado casos porque están aún más marginalizados. Y bueno, añadiendo esa pregunta, ¿tú has utilizado algún tipo de ese tipo de métricas de esas para refinar los modelos o algo así? Estoy intentando pensar. Yo normalmente estoy trabajando con los expertos en una enfermedad. Yo hago la parte biológica y luego paso esa información a los que trabajan la parte humana. Entonces, por ejemplo, en estudios de mal de Chagas con colegas en Brasil y en México, pues sí, se han conectado los mapas de los vectores con pues resúmenes de vulnerabilidad de las poblaciones humanas. ¿Ok? Gracias. Brian, otra vez Brian BH pregunta, tengo otra pregunta. Si es que algún virus fuerte volviera, ¿sería más fuerte que la primera vez? ¿Y qué tan fuerte sería? Pues muy difícil. Como si SARS coronavirus volviera en el 2030. Alguna cosa así, O- algún virus fuerte, dice él, o sea, ah, contagioso, me Pues imagino. mira, SARS coronavirus y Zika y chikungunya y virus del Nilo brotaron hemisféricamente o mundialmente precisamente porque no había ninguna inmunidad en la población o en la población de aves en el caso de virus del Nilo o en la población humana en el caso de SARS coronavirus o Zika o chikungunya. Entonces, si volviera a brotar después de una pandemia así o después de la extensión tan masiva de chikungunya y Zika, alguna parte de la población ya tendría inmunidad. Entonces no debe de brotar tan fuerte. Gracias. Fili González pregunta nuevamente, ¿cuál es su opinión sobre el efecto de dilución de enfermedades? Ok, esto es la idea de que cuando hay alta biodiversidad, tal vez diversidad de mamíferos o diversidad de insectos, que eso diluye la transmisión y cuando tú perturbas un ecosistema y tal vez se pierde el 80% de los mamíferos, para dar el caso, pues eso desdiluye la transmisión y puede haber brotes muy fuertes. Es una hipótesis bastante interesante. Tiene algo de evidencia empírica, pero también tiene contraejemplos. Entonces ya con un poco más de pensar, se dio cuenta, ¿sabes? Los que están trabajando en esto en teoría, se dio cuenta de que bajo algunas circunstancias, la alta biodiversidad podría concentrar la transmisión
Y bajo otras circunstancias, lo de dilution effect, podría diluir la transmisión. Lo que es interesante es que tiene que ver. Es decir, no es simplemente que está pasando la transmisión y un ser humano tiene probabilidad constante de infectarse. La dinámica de cambios de uso de suelo o de perturbación de zonas naturales tiene que ver, tiene influencia sobre dónde hay y dónde no hay alta transmisión. Tu micrófono, Enrique. Gracias, Francis. Sandra Unas Martínez hace una personas pregunta simplemente no aprenden. en tono de preocupación. Entonces, ¿la probabilidad de que la especie humana desaparezca por los virus es muy alta? No. Es decir, conozco gente que ha tenido coronavirus y que no les pasa nada, ¿verdad, Enrique? Y hay otra gente que pues es el toque que los mata. Ahora, las cosas que afectan, no es la sobrevivencia de la especie. Por bien o por mal, los seres humanos sobreviven esto. Pero hay cosas, pues a nivel más local y personal. Nadie quiere perder a su hermano o tu abuela o lo que sea, obviamente. Y peor, tal vez, es que este virus está extendiéndose no de manera pareja. Pues yo no sé si han habido datos en México, pero definitivamente las tasas de infección y las tasas de mortandad son doble o triple entre africanoamericanos y latinoamericanos. Y algunas de esas cosas son marginalización. Por ejemplo, si yo estoy, no sé, trabajando en el supermercado, me clasifican como esencial porque es parte de surtir comida a la comunidad. Entonces, en lo que los profesores de la universidad estábamos refugiados aquí en la casa, ese latinoamericano o ese africano-americano o ese pobre estaba yendo a trabajar todos los días. Entonces, el efecto triste, aparte de lo personal de perder un hermano o algo así, el efecto triste es que esto no es parejo. Los privilegiados siguen privilegiados y los menos afortunados quedan más desafortunados. Entonces, el presidente que no vamos a nombrar, porque esto ha sido plática amena hasta ahorita, pero el idiota presidente de este país hablaba de una recuperación de la economía estilo V. Es decir, bajó de repente y él imaginó que va a subir de repente. Pero el candidato que esperamos va a ser su reemplazo del idiota habla de una recuperación económica de forma K. Es decir, llegas al momento del brote, digamos en abril, y hacia el futuro una parte de nuestra población sube luego de regreso y una parte baja en todos sentidos, baja en su prosperidad y su felicidad y su salud y todo. Entonces, eso de recuperación de forma K es manera de decir que la desigualdad en las sociedades aumenta y eso es bastante triste. Prende tu micrófono. Sí, ya lo aprendí, ya lo aprendí. Eh,
Chimi Pisano Ramírez pregunta, si no se conoce con certeza quiénes son los reservorios de un virus, por ejemplo ébola o coronavirus, ¿los modelos predictivos están fundamentados en casos en humanos? Sí. Es decir, pues, en el 2014 escribí un libro básicamente sobre este tema, pero si tuviéramos datos, información respecto a todos los hospederos, todos los vectores y la presencia y ausencia del patógeno en cada uno, pues usaríamos esa información. Pero en el caso de ébola pues coronavirus, cosas así, no tenemos ese lujo. Entonces tenemos que imaginar todo el ciclo de transmisión ahí funcionando, pero adentro de una caja negra. Y esa caja negra, pues no tenemos ninguna claridad de cuáles procesos están pasando ahí dentro. Y nomás vemos que de vez en cuando se infecta a un ser humano. Pero es mejor esa información que nada. Sí, claro. Eh, Elvia, ya casi terminamos esta. Elvia Gallegos pregunta, ¿es posible que el SARS coronavirus tenga como hospederos a animales domésticos como el perro y el gato? ¿Es posible que el SARS coronavirus se transmita a los humanos a partir de estas especies? Bueno, hay que cuidar mucho de terminología. Hospedero coevolucionado a largo plazo, casi seguramente para SARS coronavirus 2, el hospedero así a largo plazo sería un murciélago, eso sí. A veces, y esto se conoce bastante bien en influenza, a veces para poderse transmitir entre humanos, el virus tiene que pasar a un hospedero intermedio y puede hasta haber una fase de adaptación evolutiva. Esto pasa con linajes de influenza en aves que directamente parece que no tienen mucha posibilidad de infectar a humanos, pero tal vez pasan un tiempo en porcinos y de ahí sí pueden brincar a los seres humanos. No queda claro si es una cosa de acceso más directo porcino a humano que pájaro silvestre a ser humano, o si es una cosa de adaptación a la fisiología del mamífero. Seres humanos y puercos tienen la fisiología muy parecida, especialmente algunos seres humanos, pero no vamos a hablar de política, ¿verdad? Um, entonces eso es lo que llaman un hospedero intermedio. Pero luego puede haber como un hospedero hasta temporal. Se ha demostrado que perros pueden infectarse con SARS coronavirus 2. No he oído de ninguna documentación de que un ser humano puede infectarse de un perro. Eso sí, no he visto si hay literatura, pero no la he visto si sí. No he visto si hay casos en gatos, pero por lo menos los seres humanos pueden ser un reservorio para infecciones hacia los perros. Entonces, perros, cuídense de los seres humanos. ¿Sí? Pero Hay esas... documentado, ay, perdón, no sigue el No, tema, adelante. que sí hay documentados casos de infecciones en felinos, no estoy seguro que gatos domésticos, pero los primeros casos notorios fueron los Sí, tigres y leones. tigres y leones, sí. Perdón, pero yo te interrumpí, sigue. Ya se me olvidó, no te apures. Eso pasa con la edad. Eh, Okay. bueno, eh,
la última pregunta es nuevamente de Brian, que se disculpa mucho por preguntar tanto, pero no, Brian, no te tienes que disculpar, al revés. Qué bueno, y No. lo agradecemos que te interese tanto el tema. Eh, ¿Han descubierto nuevos virus aparte de los ya conocidos con su equipo de trabajo? O sea, tú y tu equipo han descubierto nuevos virus. Mi trabajo hasta ahora ha sido principalmente de traducir conocimiento básico a mapas. Entonces, yo personalmente, no realmente hemos señalado la existencia de posibles nuevos virus, por ejemplo, de cosas relacionadas a virus del Nilo en la República Dominicana, cosas así. Pero realmente no he trabajado en esa parte. ah, pero este proyecto que les describí de viruses en mamíferos, pues para allá vamos. Eso va a ser fascinante. Chimi Pisano hace una aclaración y se lo agradecemos mucho. Dice, sí, hay un reporte de un gato doméstico en España. Pobre Que, gato. sí, seguramente también se lo contagió el dueño o algo así. Bueno, esas son todas las preguntas que tenemos. Muchas gracias a todos por su interés. Ha sido una sesión de preguntas más larga que la sesión de la presentación y eso es muy bonito desde nuestro punto Sí. de vista porque levanta mucho el interés. Y bueno, Town es muy abierto, muy ameno para la presentación y las preguntas. Entonces, qué bueno que estén aprovechando la presencia de el doctor Peterson aquí con nosotros. Y bueno, pues no queda más que agradecerles a todos los que están siguiendo esta transmisión por su interés, por su participación y pues obviamente muchas gracias al doctor Town Peterson por estar con nosotros. Es un lujo tener un investigador de este nivel académico. Recuerden, él es sistémata de aves en origen y esa capacidad que tiene Town de adentrarse en tantos temas. Ahorita nos habló de virus y mamíferos, pero si nos sentamos a hablar con él sobre cambio climático, tiene una profundidad en el tema y ya no se diga pues en los temas en donde en su especialidad más fuerte, en donde ha desarrollado, impulsado el campo de la modelación de nichos, en fin, es muy amplio su conocimiento en general sobre biología, sobre biogeografía, sobre evolución. Es un, es un placer tenerte, Tony. Muchísimas gracias. Hay muchas felicitaciones o comentarios muy favorables sobre que estuvieras aquí con nosotros, lo cual agradecemos mucho. Pues un gusto y felicidades a la asociación por pues un público tan vivo. Pues felicidades, qué bonito. Sí, Muchas muchas gracias. gracias. Y triste que ya no te podemos ver ahorita desde hace rato que no aparece no Ah, apareces tú. Se ve borroso, pero bueno, más bien no te ves. Pero bueno, bueno, ustedes se ven borrosos para mí, pero ni modo, ¿verdad? sí, ni modo. Pues Bueno, muchas gracias a todos y nos despedimos. Recuerden, mañana tenemos la participación de otra investigadora, una investigadora joven pero sumamente talentosa, Charlene Santana. Ella nos va a platicar sobre sus estudios en morfometría y evolución de murciélagos, bueno, de murciélagos, un poco más especializado en morfometría craneal de los murciélagos, pero sobre eso va a versar su plática. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde y nos despedimos. Muchas gracias. Gracias. chao, muchas gracias.